Sí. Será usado en nuestra contra. No se oye nada, Roberto, vamos a decir barbaridades. No, pero se cierra, que no me acuerdo. Vale. Muy bien. No, ya hemos dicho todas las burradas. Es una señal de salida. Llevamos un par de minutos de cortesía. ¿Cuánto? No, sí, no. Ya ves, no se trata. Son las que antiguamente, no sé si ha venido con Pérez de Ayala, se empezaba en punto y no había minutos de cortesía. Y entonces generó una costumbre en la gente que la gente entraba 5 minutos antes en vez de 5 minutos después. Cambió las costumbres a la gente de una manera conductista. Vaya llenazo, ¿eh? Pero si se pusieran los de atrás adelante estaría mejor. Con mi vista no veo muy bien. Reconozco a los que he saludado, pero no veo muy bien ahí a la gente. No, pues cuando quieras. Sí. Sí. Voy a echar el último gargajo. El último estornudo. Buenas tardes. Soy Juan Martínez de las Rivas y mi función aquí es tratar de que Roberto nos cuente todo lo posible acerca de su libro y espero contar con la colaboración de los asistentes y sus preguntas también para eso. Antes de empezar quiero recordar a Francisco Javier Irazoqui, Zoqui, que por incidencias de la vida no puede estar hoy aquí, debería estar justamente en este lugar que ocupo, y como prologuista del libro y como poeta y persona sabia, pues estaría subiendo el nivel aquí. Pues un recuerdo para él. Las primeras filas vacías me produce una sensación maravillosamente encantadora que nunca sé a qué atribuir. No sé si es una forma de respeto por si finalmente viene alguna autoridad, aunque creo que están en campaña y no sé si podrán acudir, pero por otro lado no sé si es el reflejo de la educación severa que tuvimos en generaciones pasadas, como a las que pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí, y creemos que podemos ser
digamos, señalados y llevados al entarimado a contestar alguna pregunta difícil. No descarto que esto pueda suceder durante este acto, ya que es de aforismos, que es una cosa rara de por sí. No sé si se oye bien, estoy demasiado cerca o demasiado lejos. Hace 20 años que no hablo en este sitio, con este micrófono. Bueno, sería otro, ¿no, Juan? No, es el mismo. Yo también tengo intención de escuchar a Roberto, pero va a haber que esperar un poco porque tengo que cumplir el trámite que se supone a un presentador, que es doble. Es, por un lado, demostrar que se ha leído el libro, eso procuraré que se note después, y por otra parte que conozca un poco el género del que se habla. Cuando se presenta una novela esto pues no es necesario, y cuando se presenta un libro de poemas tampoco, pero cuando se presenta un libro de aforismos la gente tiene legítimamente el derecho de preguntarse si el que está hablando tiene alguna idea de esto qué es. Y además quizá haya alguien que pida una definición del género. Esto creo que se lo vamos a dejar a Roberto después. Pero, en fin, había preparado una disertación enormemente aclaratoria de varias páginas, pero al ir a la playa se me ha volado, un perro de raza peligrosa me los ha cogido y al final no vamos a poder contar con eso, así que lo voy a intentar explicar de otra manera. No voy a decir brevemente porque no me gusta mentir, pero tampoco voy a ocupar toda la charla. En los últimos meses he tenido que acudir a fisioterapia por razones que ya no voy a explicar. Y en esas sesiones, quizá ustedes conozcan que son salas amplias, están separadas por cortinas que se corren y descorren según, de manera que se evita la intimidad, o sea, la invasión de la intimidad visual de los cuerpos, pero la intimidad auditiva resulta frecuentemente violada. Y a veces conseguía leer un rato, pero a menudo me tocaba a la misma hora un personaje tremendo que se lanzaba a hablar, incluso a veces contestaba a conversaciones de otros que estaban cortinas más allá, y que era una persona sobreinformada, absolutamente de todo lo conocía. Pero todo lo que salía de su boca eran repetición de cosas ya consabidas. De manera que hubo una vez, al principio me costó porque me daba vergüenza, incluso aunque nadie me viera, me daba vergüenza taparme los oídos. Pero lo hice. No me dejaba leer el libro de Peta Hanke que me había llevado para poder pasar el rato en que me ponían las corrientes. Y entonces en ese momento me di cuenta de que ese rumor del mundo, lo consabido, la repetición de los tópicos, es exactamente lo contrario de lo que produce en uno el aforismo, como también la poesía, pero de otra manera. Es decir, la exactitud en la que nada sobra, en la que todo es preciso, que te limpia, que te depura, que te estimula, y ante la que te despiertas. Y un segundo rasgo del aforismo que te interpela directamente, ¿no? Esto es para mí el aforismo y es lo que consigue Roberto, que ha entrado en el género pues a una edad ya en la que tenía una trayectoria que aparecía limitada a sus géneros antes favoritos, y ha entrado pues como Dante en el infierno, es decir, con toda naturalidad y maestría, y ha compuesto un libro más lo que no cabe en este libro de aforismos, porque no cesa, y con realmente un acierto sorprendente. Después de este trámite, de esta definición que les puede parecer dudosa, pero para mí es exactamente eso, lo contrario a ese rumor molesto del mundo de las redes, de los tópicos, el aforismo, me gustaría empezar a hablar con Roberto.
esta es la primera cosa, si quieres hablar de eso, aunque hemos decidido improvisar, en parte por culpa mía, porque no me había preparado un esquema suficientemente sólido. Perro, ¿no? Y del perro, claro. Es que estas razas peligrosas que van paseando en la playa... ¿Cómo empezaste con el aforismo? Tú tienes tu trayectoria como dramaturgo, como periodista cultural. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? O, en fin, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues nunca se sabe uno por qué se mete en estos líos. Yo creo que porque cuando cojo una novela, lo primero que pienso es cómo alguien es capaz de escribir 300 páginas sobre algo. No digo ya los que se van a 600 o 800, ¿no? Y en mi experiencia tanto profesional como cuando escribí un par de libros de teatro, es justo lo contrario. Es decir, a mí me gusta mucho ir a la esencia, resumir. Me carga a la gente que necesita 5 páginas para describir un paisaje, porque probablemente se puede hacer con mucho menos espacio. Entonces el aforismo es como meterse la brevedad en vena, algo así. Y fue también una especie como de decir, bueno, todo surge porque mi amigo Francisco Javier Irazoqui, el poeta, que es el que hace el prólogo a este libro, una vez me comentó en una charla normal y corriente que para él quizá el aforismo sería un género que a mí me podía ir muy bien, ¿no? Yo le dije que sí, y cuando dejé de hablar con él, que era por teléfono, fui al diccionario a buscar la definición de aforismo para saber si eso era cierto, ¿no? Y bueno, me encontré con una definición que me parecía que era perfecta para salir corriendo en dirección contraria, pero si te lo dice Francisco Javier Irazoqui, te lo tienes que pensar varias veces. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y empecé a probar sin ninguna idea ni intención de que eso se convirtiera en nada más que un juego que, como era sin testigos, era un juego libre. Yo podía hacer lo que me daba la gana. Y poco a poco se fue creando ahí un cuerpo con todo el proceso que cualquiera que escribe conoce, ¿no? Todo el mundo sabe que para escribir uno de los elementos más esenciales es la papelera, a la que hay que tirar todas las cosas que sobran o que no ya que sean malas, simplemente que no te parezcan lo suficientemente buenas. Y llegó un momento en que ahí había un cuerpo que se parecía, que empezaba a tomar forma de lo que podía ser un libro. El siguiente punto es dejárselo leer a amigos que, si es malo, te van a decir que es malo. Me dijeron que era bueno y yo empecé a pensar que a lo mejor pues, podía tener cierto interés. Bueno, con el tiempo se completó un cuerpo de casi 300 aforismos, que a mí me parecía, porque hay libros con 1000 y pico aforismos que, no sé, es como si de repente te pusieran 23 chuletas en la mesa. No sé. Y ya está. Entonces así fue el tema. Luego vino ya el proceso habitual de cualquiera, que es intentar que eso que has creado alguien te lo edite. Pero esa es otra historia. Queda igual, porque, bueno, la criatura ya está aquí. O sea que... Parece que hay unos rasgos que pueden definir tu manera de abordar el aforismo. Yo creo que 2 de ellos son, uno, la variedad. De esto podemos hablar luego, creo que hay varios tipos de aforismos. Otro, que te sujetas a la brevedad de una forma pues rigurosa. ¿Tienes una poética del aforismo? Eso es decir mucho. Mira, con el tema de la variedad puede ser un acierto o puede ser un error en un libro de aforismos. Una vez le escuché una frase a una escritora, Erika Martínez,
también aforista, poeta, etc., que decía que el problema de muchos libros de aforismos es que eran un baúl desastre donde te podías encontrar cualquier cosa, ¿no? Que no había un orden ni temático, ni casi de estilo, etc. Y esa frase me ha perseguido durante todo este tiempo de creación, porque es verdad que no hay una temática de estilo en este bueno, de estilo quizás sí, pero de tema no. Y que eso me ha preocupado. Por otra parte, escribir 300 aforismos sobre Dios o sobre la primavera también tiene que ser un poco cansino. En cuanto a lo que me dices más en general, mira, para mí un aforismo... Sí, unas directrices, digamos. Sí, para mí el aforismo, el que más me gusta es el que se toca con la poesía, ¿no? Sin caer en sus brazos, pero está ahí cerca, ¿no? Pero sobre todo hay algo esencial. El aforismo, lo primero tiene que ser literatura, porque si no caemos en... El otro día en una entrevista que me hicieron para la radio me decía que a ver si... no me acuerdo ahora la palabra... sí, que a ver si tenía algo que ver con los refranes. Claro. Sí. Entonces yo le dije que sí, que quizá la diferencia es que para hacer un refrán no es necesario hacer literatura y para hacer un aforismo sí. Y luego otro elemento esencial para mí es el humor. No ya leer, sino escribir siempre aforismos serios y profundos es bastante pesado. Entonces, el humor yo creo que sirve en este género para acercarte más al lector, para decirle que sí, que las cosas son duras, tremendas y a veces el mundo se nos hace algo incomprensible, pero que si nos lo tomamos con un poquito de humor todo es mejor, ¿no? Tengo un aforismo por ahí que dice, no lo sé, el problema de decir aforismos es que si los cambias una palabra ya no pierden, pero que es algo así como que algunos días amanecen de noche, pero habitualmente lo único que ocurre es que está oscuro, ¿no? O algo así. Mira, en poesía más y en el aforismo también hay una tendencia del aforismo muy filosófico, ¿no? Que yo no estoy, ni me interesa, ni estoy preparado para escribirlo. Pero casi todos escribimos, muchos al menos, la gente que escribe aforismos escribe pues, sobre los temas de toda la vida, la muerte, el amor, el desamor, el miedo, la infancia, etc., ¿no? La vida en general, el vivir un día más, ¿no? Y lees cosas pues muy sesudas, muy profundas, y claro, de repente abres un libro de Ramón Eder, maestro de aforistas, y te dice, simplemente dice, hay días en los que uno está como japonés. Y dice, pues eso. Entonces, alcanzar esa capacidad para expresar, si es posible, con un poco de humor, algo que probablemente todos sentimos, pero que casi nadie es capaz de ponerlo en una frase, pues es el objetivo, ¿no? No sé si te he contestado. Me quedo con la buena suerte de tener días japoneses. Sí. No, lo demás estoy de acuerdo también, conforme. Como tú lo has sacado, podemos quizá hablar un poco más de la cuestión de los aforismos líricos, porque yo creo que
es una de las cosas que te distingue. Hay aforistas, muchos, que son poetas, Erika Martínez, de lo que has citado, y Carlos Marzal y muchos otros en la actualidad, pero a mí tus aforismos me parecen más líricos que los aforismos de los poetas, Ramón Andrés y otros y tal. Y además estás entrando, digamos, creo que últimamente, digamos que la proporción de aforismos líricos que compones es mayor y estás encontrando tu propia manera de hacerlo, lo que me parece interesante. Quizá pueda encontrar algo. En el próximo libro, que se titulará Abrir la ventana está sobrevalorado, el regreso, pues hay más de estos que dices tú. O sea, mientras alargas un poco la contestación, voy a buscar alguno para leerlo. No, un momento de silencio que nos viene bien. Hay un aforismo por ahí que dice en el libro: tras días de silencio, días para contarlo. O algo así. Y es que se me olvidan. Esto es lo bueno que tienen los aforismos, que uno vuelve a leerlos y te parece que los ha escrito otro. Que son los que más me gustan. Y los que más me gustan son los que digo, esto lo ha escrito otro. Bueno, está en la contracubierta, y creo que ya va siendo muy conocido. Por ejemplo, en los aviones de papel los niños viajan gratis. O la niña se columpiaba con la sonrisa en la planta de los pies. Y luego tienes una variante de aforismos misteriosos. Esos son los mejores, los que yo no entiendo. Sí. Sí, no es broma. Hay que atreverse a tener secretos con uno mismo y espiarse. Es que una de las cosas bonitas del aforismo es lo que el lector piensa o siente después, ¿no? El aforismo, si es bueno, no acaba aquí. Tú lo lees y a ti te toca un poco, en cierta manera, continuarlo. Este mismo que acabas de leer, ¿no? Y otro que voy a citar Por eso ahora. no me gusta la gente o los autores de aforismos que se explican. Es como que tienen miedo a que el lector no les entienda y entonces explican su propio aforismo y lo alargan. Y digo, pues no lo expliques. Los aforismos, como los chistes, no hay que explicarlos. Sí, es un poco, eso sucede sobre todo cuando está oculta la intención de sermonear, ¿no? Claro. Cuando veníamos nos hemos encontrado con una amiga tuya que no podía quedarse y te ha dicho, pero es que hay aforismos que son como microrrelatos, me llevan a componer una historia y tal, ¿no? Sí. Y yo, fíjate, algunas veces he pensado, de este aforismo, el otro, creo que podría escribir un pequeño relato o un poema, quizá, ¿no? Pero bueno. Yo creo que uno de los rasgos de los aforismos buenos es que nos interpelan directamente. Es decir, leemos una línea y esa línea parece consonar con nosotros en alguna parte y exigirnos una respuesta. Y me parece además que algunos de los mejores aforismos, no necesariamente y no todos, contienen varios efectos simultáneos, ¿no? Que a veces pueden ser contradictorios, como sonreír y negar, o sonreír y afirmar, o afirmar y negar y sonreír, y al mismo tiempo admirarse de algún pequeño mecanismo. Y todavía más, en esa pequeña línea puede estar el inicio de una historia que seguimos componiendo después. Por ejemplo, uno de mis favoritos es: se enamoró de ella desde la última vez que la vio.
El mecanismo es muy visible, es solo una sustitución de una palabra, primera por última, pero en esa sustitución hay mucho y esa transformación nos hace sonreír, nos hace evocar, nos hace pensar en determinados casos, se nos hace construir una historia, por lo tanto tendría un rasgo de microrrelato y no podemos eludirlo. El buen aforismo nos interpela de una manera que no podemos soslayar. No es como esas descripciones a las que aludía Roberto antes en una novela, en las que bajamos un poco la intensidad lectora durante un rato porque decimos, bueno, ahora está con el paisaje este de alrededor de la ciudad, podemos disminuir la atención un rato, como cuando bajamos el volumen para escuchar otra cosa y luego ya nos concentramos cuando empiecen a hablar y tal, y haya líneas de diálogo. Pero en el aforismo no, el aforismo nos exige cada uno de ellos una atención constante, como un niño que llora o como cualquier otra cosa que lo exige, y tenemos que darle una respuesta y esa respuesta a veces es múltiple y eso crea aforismos acertados. Y Roberto, aquí, aunque tiene un aforismo que dice algo así como a los elogios debemos pasarles el antivirus, pues no puedo evitar elogiar su forma de hacer aforismos, de componerlos y por conocimiento de su persona creo que hay relación entre lo que él crea y esa variedad de aforismos y la amplitud personal que tiene Roberto, que es capaz de llegar con acierto desde el extremo de la mordacidad que conocemos sus amigos a la ternura, y eso pues enriquece el libro de una manera extraordinaria. No hace falta que contestes, pásale el antivirus al elogio, pero está pitando, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que en la lectura del libro encontramos, ¿no? Y que a veces no encontramos en otros libros de aforismos, que son demasiado, digamos, nos quieren orientar en la vida o quieren demostrar, ejerciendo de sabios los autores, quieren demostrar una sabiduría extraordinaria y parece que de momento te estás librando de esto. A ver si en el segundo libro en fin, fíjate, Juan, no te vienes arriba y los tropeas. Fíjate, el aforismo es un género absolutamente, está lleno de trampas. No de trampas que hagamos trampas al lector, no, de trampas creativas a la hora de escribirlo. Como hemos dicho antes, al menos para mí, tiene que haber un ligero barniz de humor en un libro en general, pero si te pasas, caes en los chistes, que eso es directamente ya, vamos, expulsado de la academia, directamente. Tiene que haber emoción, pero ojo con empezar a escribir aforismos de autoayuda, para entendernos. Es evidente que hay un continuo juego con el lenguaje. Es curioso porque cuanto menos espacio para el lenguaje, más hay que jugar con él. Pero como te quedes simplemente en juegos de palabras, no sirve. Es algo que no va a ningún sitio. Hacer juegos de palabras, si tienes un poco de costumbre en escribir, puedes estar haciendo 50 cada día. Eso no tiene ningún interés, a mí me parece, vamos. Y sobre todo, lo que decías antes, sobre todo, si hay algo que para mí está prohibido, es encontrarte de repente que estás subido en un púlpito, que estás escribiendo algo que se parezca a una enseñanza, a una sentencia, que parezca que sabes más que los demás o que tienes la capacidad de indicar cuál es el camino correcto en ciertas cosas. Eso para mí me alejaría totalmente incluso del lector, y sospecho que al lector también de mí. Lo he intentado evitar, no sé si lo habré conseguido.
Yo quería, bueno, contar de otra manera. A veces con mis hijos juego y otras veces se lo he propuesto a amigos con los aforismos como juego de mesa. Esto es una cosa que he hecho varias veces, por ejemplo, cuando me han invitado a una comida, a una cena y tal, le llevo algún libro de aforismos, frecuentemente de Ramón Eder, que es un maestro, también donostiarra, y les he propuesto a los comensales que leyeran, que abrieran por una página cualquiera y leyeran un aforismo, y que ese es uno de los juegos, que se vincularan con ese aforismo de alguna manera, si querían. Y otra de las formas es pedir que se diga una página y leer el que corresponde. Y si el honorable público me da la venia, me gustaría jugar unos minutos a este juego. Por ejemplo, Rosa. Bueno, no estás en la primera fila, pero estás en la segunda. O sea, tú misma la has liado. ¿Podrías decirme una página entre la 9 y la 67? La 12. Y entre el 1 y el 5. ¿Puedo leer uno cualquiera o que quieres elegir uno entre el 1 y el 5? El tercero. Tercero. Tendría que hacer como en los juegos de magia, el notario, por favor, que compruebe que es. Pero bueno, espero que se fíen. Dame tu amor y te prometo esconderlo para cuando seamos viejos. Ahora ya has quedado señalada por ese aforismo. Por ejemplo, José Luis, ¿querrías participar en este juego también? ¿Me dirías una página, un número entre el 9 y el 67? ¿Perdón? 33. Como antiguamente... No te lo inventes, que la gente lo está comprobando, ¿no? Sí, 33. Qué malos sois, todos mirando. ¿Quieres decir un número de esta página o leo uno cualquiera? Uno cualquiera. Esperar unos minutos ayuda casi siempre a evitar el ridículo. Sí, por favor. No, es que no quería, yo pensaba hacer una especie de happening y entonces ir señalando, pero me ha parecido que podía resultar un poco violento para una persona, pero por favor, un número, sí. ¿O quieres leerlo tú? No, que lo lea Roberto. Que lo lea Roberto. Página 17, que es mi edad, número 3. Pero tengo que multiplicar 17 por 3. 17 número 3. El silencio es imposible. Magnífico, 4 palabras. Sí. Eso también es... Que conste que un reto es escribir uno de una sola palabra. De momento no lo he logrado. De momento aquí no lo has conseguido. Pero, Manolo, fíjate, hay uno por ahí que yo creo que, ya que has escogido este, que a ti te podría gustar más. Pasa que, a ver si encontrarlo ahora. ¿De qué va? Tengo aquí unos anotados por temas. Sí, bueno, pero creo que es algo así. Un teatro nunca está vacío. Yo, como hombre de teatro que eres, no sé. ¿Algún voluntario más para el lichín de los aforismos? ¿Quién quiere arriesgarse? Sí. Los largos. El primero de la página 31. ¿Lo lees tú? Primero de la página 31. Sí.
Ah, bueno, largo, sí. Para mí es Sí, largo, sí. Para Roberto es largo, sí. Dice, en las farmacias sería bueno formar 2 colas. Una para los champús y las cremas y otra para los casos menos graves. Yo creo que todos nos hemos visto en una de esas, ¿no? ¿Alguien más quiere leer su futuro? Alguien sin conocerlo, alguien que se arriesgue. Pero no lo sabes, ¿no? Bien, bien. 37.2. No perder el sentido del humor cuando el día te arranca las uñas. Eso es ser un héroe. Mira, en esta página hay otro que me gusta. Hombre, esto es como los niños, ¿no? Se supone que quieres a todos por igual, pero no es verdad. Que dice así, los anticapitalistas dejan menos propina en los restaurantes de lujo. Me canso de explicar que ser vago es ecológico. No amar es una forma de alargar los días. Aquí no puedes decir que no has dado un consejo práctico. No, eso no es un consejo. Para nada. Ya. De hecho, puede haber unas situaciones en las que sea justo lo contrario. Pues amar puede ser una forma de alargar los días. ¿O no? Pues eso. Si es que esto es como lo de Groucho Marx. Si nos gusta este aforismo, tengo otro. O sea que le damos la vuelta. Cuando he agrupado por temas, he visto que se distribuyen de una manera más o menos equitativa entre lo que tú has citado antes, ¿no? Vida, arte, política, amor, muerte. Y que te distribuyes en cuanto a recursos, en aforismos mordaces, en juegos con modificaciones de frases más o menos consabidas y sobre todo... Con lo de las frases hechas a las que se les da la vuelta con el cambio de una sola palabra, por ejemplo, es una tentación continua y hay que tener mucho cuidado. Porque tienes casi el éxito asegurado, pero si lo repites mucho se te ve el cartón. Sería como una canción de Joaquín Sabina, entonces, sí. El libro. Sí, más o menos. Por ejemplo, aquí hay uno de ellos. Perdón para los fans. Uno de ese estilo es, se está formando uno de esos días en los que no hay donde caerse vivo. Es decir, no hay donde caerse muerto, sería una frase que no tiene mayor enjundia y que hemos oído 8 millones de veces. Le cambias una palabra y salta la liebre. Que está muy bien, que es muy efectivo, divertido, pero que hay que ponerlos con cuentagotas, en mi opinión. Bueno, pues ya está. Es que si no, esto se acaba enseguida. Vamos a leer todos. ¿Habéis comprado ya los libros o estáis esperando a que los lea yo? Entonces no hay que leer todos. No hay que leer todos porque, sí. No se pueden devolver, aviso. Sí, esto sería de comprar, memorizar. Sí, yo conocí a una persona que usaba todo tipo de cosas compradas en Carrefour y las devolvía al día siguiente, pero hasta sierras y todo tipo de elementos. Y creo que hay mucha gente que lo hace con la ropa y así. Y entonces en los libros de aforismos podría pasar eso. Sería peligroso, ¿no? Comprarlo, memorizarlo y devolverlo. No, al final no me lo quedo y tal. Eso podría tener efectos perjudiciales después. Claro.
por el hecho de haberlos intentado memorizar, digo yo. Bueno, si son buenos. Es igual, pero todos al mismo tiempo te puede dar un derrame o yo qué sé, ¿no? Luego te digo porque, por ejemplo, os voy a leer otro que podría pasar si hacéis eso que dice Juan, ¿no? Dice, los neurocirujanos a menudo encuentran cosas en el cerebro del enfermo que son de otra persona. Página 34, número 3. Bingo. Aquí hay uno muy terrible. Como no soy yo el que cobra el porcentaje, pues yo voy leyendo más. Vale, vale. Es terrible, me parece. Hay personas que dan mucha pena, pero lo demás se lo quedan. Es que en nuestra propia escalera, en la misma comunidad de vecinos, enseguida. Bueno, de comunidad de vecinos tengo una. Pero claro, encontrarla ahora... Pero tengo una que está entre mis favoritos. Mientras busco uno de amor y así vamos haciendo... A punto final de decir te quiero. Aquella risa le pareció una postal desde tierra desconocida. Bueno, hay uno que, ya que estamos aquí, voy a hacer un sondeo, como los del CIS, más o menos. Porque es un aforismo que siempre he estado tentado a quitarlo. Pero había algo que no, y había quien me decía, quítalo, que es feo, no sé, no va con tu estilo, es un poco soez. ¿Quieres organizar una votación? No, no sé, a ver si os parece que tenía que haberlo. Ya no se puede quitar, pero para la segunda edición, por ejemplo, podría. El público decide. Dice sí. A la última hoja del papel de váter la suelo amnistiar. Es un poco feo, ¿no? Pero dije, un poco feo, pues un poco de fealdad, ¿no? Bueno, a mí me pilla justo leyendo el libro de Handke, Ensayo sobre el lugar silencioso. José Luis dice que sí, que es gran admirador de Handke. Entonces, claro, llevo 100 páginas leídas sobre retretes, no sé, no me has asustado. A ver, no. Sí, eso es lo que eso es lo que se llama un perfect, ¿no? El perfect. El hacer la limpieza sin mancha. Bueno, cambiemos de tema, por favor. Bueno, no se puede profundizar. No. Pues no encuentro el de la comunidad de vecinos. Pero este era divertido. A ver si te lo ha quitado el editor. No, que yo sepa, no. Hay gente muy sensible con las cosas de las comunidades de vecinos. Bueno, la brevedad, desde luego, es uno de los rasgos, pero quizá no solo de Roberto, sino de los aforistas modernos. Claro que hay aforismos muy breves en Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, en los presocráticos. Así que es un rasgo de todas las épocas, pero dado que se abandona el sermón y otras la moralina, pues el aforismo breve va muy bien con estos tiempos. Y yo creo que los de Roberto se sujetan siempre a esa regla. Yo creo que Gracias eso por la ayuda, ya lo he encontrado. Ya, bien, estaba llenando el hueco. ¿La habéis encontrado también? Alguien he oído por ahí 18. Dice, en las reuniones de vecinos siempre hay alguien que escucha.
Hombre, Manu, es que... Seguro que no te fijas. Tengo varios de médicos, que es un género que por sí mismo es interesante, ¿no? No te creas que son los que se te dan mejor. No, ese no es de médicos. El del alma no es de médicos. No. Eso, sí. Y hay otro... Bueno, es igual. Pero tengo Sí, hay algunos que parecen estar compuestos con una especie de simplicidad, un lenguaje muy llano, muy fácil y tal, y luego tienen una carga tremenda en su interior, ¿no? Por ejemplo, la manera de que los muertos parezcan menos es matar mucho. Ahí nos horrorizamos y reímos a la vez, ¿no? Como en La codorniz cuando yo era niño, no tiemble después de haber reído, Rafael Castellano, y así. Pero bueno, esto es terrible, terrible y qué manera de decirlo, porque no es una manera sentenciosa, severa y digamos como pomposa. Es una manera completamente llana que nos deja desarmados, ¿no? Parece que va a venir otra cosa dentro de ese lenguaje, ¿no? Hay otro que podría ser de esa familia que dice, si no hay ex muertos, tampoco hay ex asesinos. Con esto no se ríe nadie, mira. Bueno, está claro que hay cosas que te han dado muchos motivos de reflexión aquí en la historia reciente. Yo me he encontrado también escribiendo aforismos a veces casi como haciendo una especie de psicoanálisis de 3 al 4, ¿no? Porque dice, ¿por qué estoy escribiendo esto? Y ay, ¿qué hay detrás de esta frase? En fin. Y por ahí puede ir por ejemplo, que digo, con las personas sospechosas desconfío de mí. Y hay uno de médicos aquí, por cierto. A mi amigo Juan Carlos, que está por ahí, que no sé dónde está. Dice, mentimos a los médicos para engañar a la enfermedad. No es nada personal. Es que acojona la cosa. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta o... Muerte y humor. En los funerales, el muerto al menos se libra del embarazoso momento de darse la paz. Yo creo que sí, que podría ser el momento de preguntar al autor. O callar para siempre. No podemos señalar a las personas que deben preguntar, como con las páginas anteriores. Existe la convención de que sale de uno mismo. Pero ya que estamos puestos... Juan, una pregunta voy a haceros. Yo es la primera vez que cojo en mi vida un libro de aforismos. No te ha pasado nada, ¿no? No me ha pasado nada de momento. Vale. O sea, la tensión, el ritmo cardíaco, todo bien. De momento nada. Vale. Pienso que la lectura de uno, según el estado de ánimo, la situación en la que te encuentres, la misma lectura te puede llevar a distintos sitios. Y también, esa es la pregunta, ¿hay algunos aforismos que están más abiertos y otros más cerrados? O sea que una lectura te lleva a un punto o te lleva a varios puntos. Hombre, yo creo que lo bueno es que sean abiertos. O sea, que le den al lector la oportunidad de seguir, de continuarlo en cierta manera. Si lo dejas todo muy cerrado, volvemos a lo que decíamos antes. Es como que ya
te has subido al púlpito y ya estás un poco diciendo, pues esto es así. Entonces, claro, si tú como lector te encuentras con alguien que dice tal cosa es así porque ocurre esto, dices, pues vale, a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no, pero en cualquiera de los dos casos, si estoy de acuerdo, pues bien, y si no estoy de acuerdo, pues vaya, ¿no? Yo creo que dejarlo abierto en ese sentido, en el sentido de que la misma pieza literaria no te provoque que tú no cuentas, al lector no le provoque que tú no cuentas, ¿no? Que solo estás ahí de invitado. ¿Puedo contestar yo preguntas también, ya que estoy aquí? Pues en lo que decías de la lectura con distintos estados de ánimo, me lleva a una posibilidad, que es la de la autoevaluación. En estos tiempos que estamos mucho con estas cosas, la calidad de nuestro desempeño laboral y todo esto. Y es la posibilidad de leer un libro de aforismos, anotar en un sitio los que más te gustan, volverlo a leer 6 meses después y comprobar si coincides contigo. A mí me extrañaría coincidir. Seguramente los que te parezcan mejores sean otros, pero bueno, hay gente que es muy fiel a sí misma y a sus estados de ánimo. El autor admite más preguntas, señores. Espera. En Semana Santa, Dios camina sobre un 100 pies. ¿Qué quieres que te lo explique? Pero te estimula, te dice algo. La imagen es ideal. Claro. Veo que lo has captado. A mí uno que me ha gustado mucho porque creo que encierra mucho es el de no pudo escuchar la noticia de su muerte porque le coincidió entrando en un túnel. Es que lo dices todo. Sí, es que esa es la idea, ¿no? En una misma idea que haya muchas dentro, ¿no? Aquí ya me has explicado todo lo que ha pasado. Sí, sí. Es increíble. Es un pequeño cuento. Qué bonito, ¿no? Bueno, a mí todavía no me ha pasado, pero... Y luego, como lo divertido, me ha gustado mucho uno porque tiene verdadera gracia. Los dibujos de los niños son una mierda encantadora. Eso, una vez no me acuerdo a quién, le dije ese aforismo y me miró con cara como diciendo, este tío es un imbécil. O sea. Y dice, pero si son preciosos los dibujos de los niños. ¿A que no? ¿A que son una mierda encantadora? ¿A que son una mierda encantadora? Totalmente de acuerdo. Pues eso. Claro, ahí está que nos interpela. No podemos eludir íntimamente dar una respuesta a eso. Y decimos, sí, pero bueno, pero los de mis hijos, no, sí, pero... Y entonces estamos pillados. Es una afirmación muy aparentemente simple, pero a personas supuestamente complejas les puede dejar atrapados. Sobre todo si te pillan un día que está como japonés. Sí. Si no habéis leído a Ramón Eder, salid corriendo a la librería más próxima. No llevo comisión, ¿eh? Bueno, aquí tú me has recomendado otro aforista donostiarra que yo no he leído. Juan Cruz Higueravide, magnífico. Y también Carmelo Iribarren escribe grandes aforismos metidos dentro de sus libros en el diario de K. También hay grandes aforismos. Pero Ramón Eder es, digamos, el maestro de la generación actual. Tiene una forma muy particular y afinada. Y, en fin, yo creo que
hay que citarlo siempre, ¿no? Yo pensaba, en esta disertación que se me comió el perro, pues yo trazaba la historia desde Heráclito hasta Ramón Eder, precisamente. Todo completo, pasando por Lichtenberg y todos. Schopenhauer. El perro habrá fallecido ya. Si se ha comido eso, aunque sea de raza peligrosa. En fin. Pero hay unos aforistas un poco pesados. Muy pesados. Muy pesados. Muy pesado. Aquí no vamos. Un aforista cuando se pone pesado es muy pesado. Es muy pesado, porque se lo cree, se viene arriba y es terrible. Y entonces escribe aforismos de párrafos con varios puntos y tal. Sí. Por ejemplo, eso en tiempos de Schopenhauer eso era admisible, él lo hacía y lo hacía muy bien. Pero hacerlo hoy, pues realmente son, como diría Ramón Eder, que llama aviones que vuelan a los aforismos, ¿no? Y como dardos y tal, sería como un avión de papel de estos que hace inmediatamente cae al momento en picado y no. Ya que le estamos vuela. haciendo publicidad a Ramón Eder, había traído a Ramón Eder, aparte de escribir aforismos maravillosos, es el aforista que mejor escribe aforismos sobre los aforismos. Y os he traído cuatro aforismos suyos que son visiones sobre lo que es el aforismo, ¿no? Por ejemplo, dice... Perdona un momento, esto es una primicia mundial en el ámbito de las presentaciones. Jamás en una presentación el autor ha hecho publicidad de otro autor que encima ni siquiera ha venido. Bueno, dice, el aforismo es simplemente quitarle a una página lo que le sobra. El aforismo excelente comienza donde termina. Hacer de una desdicha personal una frase feliz es el privilegio de los aforistas. El aforismo, cuando es bueno, es el erotismo de la inteligencia. Bueno, ahí yo creo que se ha pasado un poco. Pero se lo perdonamos. Bueno, tú has dicho antes algo parecido de tocarse con de rozarse con la poesía, pero no llegar más allá. O sea, y eso yo pensé, está diciendo, como yo necesito simplificar todo lo que dices, para entenderlo, está diciendo erotismo sí, porno no. O sea, que estabas ahí, en las relaciones entre aforismo y lírica. Bueno, pues si no tenéis más preguntas... Si no tenéis... Si no para Lichín tienen un más poco más... el autor firmará libros. Os voy a leer el último aforismo del libro y así cerramos con el acto. El show. Dice, los finales nos van actualizando. Muchas gracias. Sí, gracias a tu brillantez.